¿En tiempo de crisis la figura del administrador de fincas se mantiene o también baja? Baja, pero bastante, pero porque la gente realmente, a ver, no sabe valorar. Nosotros, como te he comentado, López y López es porque estamos ya 40 años administrando comunidades. Tenemos tenemos experiencia. Mi padre administrador, José administrador, Nicolás administrador, yo administradora, somos 4 personas administrando comunidades. Y entonces esa experiencia, la responsabilidad civil, estamos respaldados por el colegio, todos colegiados, estamos respaldados por el colegio. Tienes gente que te coge el teléfono, tienes atención telefónica, contabilidades, gente que te va a las reuniones, un despacho abierto de lunes a viernes. Eso, claro, eso lleva un coste y un dinero. La gente, porque a mí me dice, vamos a rebajar los honorarios. Entonces tú le preguntas, ¿cuánto quieres que trabaje el honorario? Y dices, ¿un 5%? ¿Un 10%? Si los honorarios son 5 euros, un 10%, ¿cuánto es? ¿50 céntimos? Al trimestre no se nota. Realmente a mí un 10% de mi facturación es mucho dinero, pero a tu bolsillo no se nota. Y se van a uno que a lo mejor es 1 euro más barato que yo, o 2 euros más baratos que nosotros, sí, pero no tiene ni la responsabilidad civil, ni tienen las herramientas que tenemos nosotros, ni tienen los acuerdos que tenemos con empresas constructoras, o sea, con empresas reparadoras, que tienen la rapidez, la gestión. Tenemos un servicio 24 horas, que tú puedes llamar de lunes a domingo a cualquier hora, que te atiende una persona para resolverte los problemas. No creo que esa infraestructura una persona que cobra a 4 horas lo puede tener, o una persona que está en un despacho en su casa no lo puede tener. Y eso ha salido mucha gente que, por desgracia, pues claro, se busca en la vida. Y el cliente se busca ese, pero no tienen mejor servicio, tienen peor servicio, pero con diferencia. Lo tengo muy claro. No se puede, duros a 4 pesetas a veces no se puede llevar, es complicado, ¿eh? ¿Qué nos ofrece un administrador de fincas del López y López que no nos dé el resto? ¿Qué más? Seguridad, respaldo. Te ofrezco que estoy yo aquí al margen, que una cara, que a veces en otro sitio no te responde, de que tú vas a venir ya simplemente por entrar, ya estás en un sitio donde está dando un respaldo. Tú no puedes, es como cuando llamas al 902, no sabes dónde estás llamando, tú no, tú sabes dónde estás llamando aquí. Aquí hay unas personas que están dando la cara. Y en otros sitios no, a lo mejor, porque tú vas a ir a una oficina que no tienen oficina física de atención al público y tú estás tocando un timbre y no te están diciendo nada. Aquí no, aquí estás entrando ya dentro del despacho. Tienes una puerta abierta, siempre. De lunes a viernes, un viernes, un domingo la letra abierta, pero llama al teléfono de urgencias que te van a atender exactamente igual. Y es la rapidez. Nosotros, la experiencia de los 40 años lo que te da es cómo gestionar los problemas y solucionarlos rápido. Y lo más importante es solucionar el problema. Y lo más rápido posible, para que a ti que tenga lo menos, te complique la vida lo menos posible. Nosotros estamos para solucionar los problemas, desgraciadamente. Que el cliente a veces no es muy agradable, pues sí, pero porque nuestro trabajo es solucionar problemas. Tú cuando me llamas cuando tienes un problema, y si tienes un problema, pues a veces estás enfadado o lo que sea. Pero también la gente, cuando solucionas el problema, llama a mucha gente dando las gracias. Y eso para mí me encanta. Es un halago que te llamen dando problemas solucionados. O sea, a mí me gusta, vamos. Su empresa también se dedica a la labor social. ¿En qué sentido? Entendemos que hoy en día es muy importante estar ayudando socialmente. Mi padre es una persona que lo que pasa es que el hombre tiene 73 años y aquí viene todos los días para acompañarnos, me va a acompañarme a mí porque me voy tarde de acá al despacho, entonces no me voy sola. Y él siempre le ha gustado. En Navidades nosotros repartimos un calendario con una participación de lotería y él las ha repartido a todas las parroquias de Valencia. Pues si toca, dice, hombre, si me tocara el gordo, por decir, como sean 20 céntimos, algo tocaría, ¿no? Entonces, esa cuestión social, mi padre siempre la ha tenido un poco movida. Siempre ha estado pensando y siempre nos está buscando cómo ayudar a la gente. El año pasado participamos en recoger juguetes para los niños de una parroquia de aquí. Este año hemos hecho un convenio colaborador con Segur, porque el tema veo muy importante el tema de recogida de tapones, y yo los recogía y se los daba a uno de mi falla y se los llevaba. Digo, chico, ¿por qué no los voy a recoger yo? Entonces, claro, buscar a alguien, una persona que buscara, que tuviera esa necesidad, veía mucho más complejo. Me enteré que Segur lo estaba haciendo, entonces hemos firmado un contrato de colaborador, me traen la caja y yo se los recojo, y ya llevo en cosa de un mes 2 cajones vacíos, porque el otro día hay gente del barrio que ya viene con la caja a recogerlos la gente. Sí, ese tipo de tonterías del tapón a ti no te molesta. Coges una bolsita, lo dejas en una puertecita de la cocina y pasan y los cogen, sí. A mí me gusta ayudar a la gente, en lo que pueda sí que me gusta ayudar. Te sientes bien, es bueno.